Bien, en el siguiente video voy a mostrar cuál es el procedimiento para poder determinar un controlador por retroalimentación de estados, que vamos a ocupar el método de Ackermann, para poder calcular, ¿cierto?, la ganancia de esta retroalimentación de estados. Para eso necesitamos sí o sí la matriz en tiempo discreto y vamos a ocupar estas dos fórmulas para determinar, ¿cierto?, el polo dominante, pero en su forma polar. Después lo pasamos a rectangular para tener, ¿cierto?, el valor final. Primero que nada, ¿cierto?, tomar en cuenta que van a haber dos requisitos de sobrepaso y de tiempo, y en cada caso, ¿cierto?, va a haber que despejarlos y obtener sus respectivos valores. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero un sobrepaso de un 10%, su valor de chi va a ser 0.5912. Este procedimiento ya lo había hecho anteriormente. Y si tengo un tiempo de asentamiento de 20 segundos, ocupo un criterio del 2%, y en este caso, ¿cierto?, voy a obtener un valor de omega n de 3,3829. Y entonces para eso yo necesito, ¿cierto?, estos datos para poder ingresarlos, ¿cierto?, en esta fórmula que se muestra acá. Ingresando los datos, ¿cierto?, así como se muestra acá, vamos a encontrarnos que directamente en la forma polar, la magnitud que me va a dar este vector va a ser menos chi por omega n por el tiempo de muestreo. Aquí está el valor de chi, el valor de omega n y el valor del tiempo de muestreo. Con eso obtengo esta magnitud, y para el ángulo de este vector reemplazamos, ¿cierto?, los datos que están acá, el 57,3 por fórmula, y obtenemos, ¿cierto?, un ángulo de este estilo. Ahora, ¿cómo saco la parte real y la parte imaginaria? Bueno, acá simplemente ocupar calculadora. Para sacar la parte real siempre va a ser la magnitud de z por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria va a ser la magnitud por el seno del ángulo, que sería básicamente la componente vertical. Y recuerden que en el plano complejo la parte vertical corresponde a la parte imaginaria. Por lo tanto, acá simplemente reemplazamos datos, o sea, sería 0,3679 por el coseno de 78,14 grados. Recuerden acá trabajar en el formato de grados. Y acá 0,3679 por el seno de 78,14 grados. De esta manera, ¿cierto?, vamos a tener que la parte real de este polo va a ser igual a, esta es la letra griega sigma, igual a 0,0756. Y para el otro caso, vamos a tener que j omega va a ser igual a 0,36. Tienen un par de decimales, pero están muy atrás como para que sean relevantes. Por lo tanto, finalmente nuestro polo dominante va a ser igual a 0,0756 más menos j 0,36. Ese es el polo, ¿cierto? La ubicación que van a tener que tener los polos de este sistema para que responda con estas características que se ven acá en tiempo discreto. Vamos a analizar la matriz de Ackermann primero. La matriz de Ackermann me exige ciertos cálculos, ¿cierto? Dentro de esto, evaluar la matriz de transición en A, que ahí lo vamos a ver pronto, y calcular esto de acá. Para nuestro caso, la matriz de Ackermann, como es un sistema de 2×2, porque aquí está extendido, digamos, en n-1 veces, donde n es el orden del sistema, por lo tanto, si nuestro sistema es de orden 2, el n-1 me va a dar 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad en la matriz de Ackermann me va a quedar como 0, 1, porque son solamente dos términos, b, a por b, a la menos 1, y cierto, calcular en este caso la matriz phi de A, que ahí ya la vamos a ver posteriormente. Entonces, primer paso, vamos a ver esa matriz inversa, b, a por b, y en este caso, ¿cierto? Siempre utilizar los coeficientes de esto, ¿ya? En este caso, primero voy a calcular A por B. Primero aquí A por B.
Y en este caso, A sería la matriz que se muestra acá arriba. Acá tengo las matrices ingresadas. Por lo tanto, hacemos las comprobaciones, ¿cierto? Multiplicando cada uno de los términos. En este caso, nos va a quedar una matriz columna, ¿ya? Multiplicando el primer término por el de acá, 0,8497 por 0,4612 más, bueno, aquí voy a darlos vuelta, 0,184 por menos 0,0065. Bien, ese es el primer término y el segundo me va a quedar 0,4612 por 0,4612 más 0,9982 por 0,1184. Bien. ¿Por qué los di vuelta acá? Bueno, más que nada prefiero dejar acá el signo, bueno, en realidad da lo mismo. O sea, pueden dejarlo así, solamente recordar que está negativo, por lo tanto acá el término me va a quedar negativo. Y aquí voy a obtener, ¿cierto? Multiplicando estas dos matrices, voy a tener el resultado de este vector. De esa manera, ¿cierto? Nos quedaría este vector así, 0,3311, 3911 y 0,3309. Ojo que esa es solamente la multiplicación de A por B. Por lo tanto, posteriormente, lo que voy a hacer es armar la matriz completa. ¿Ya? O sea, armo primero el B es este de acá, 0,4612, 0,1184, y en la otra columna va a ir el resultado de A por B que lo acabamos de calcular. 0,3911 y 0,3309. A este vector le vamos a sacar la inversa. Bien, por aquí. Recuerden que la inversa de esta matriz va a ser la matriz adjunta sobre el determinante de la matriz. Bien, por lo tanto lo que hay que hacer es intercambiar la primera diagonal así. Sería intercambiar la primera diagonal, que es esta, o sea, no sería 0,3309. Acá este otro lado iría el 0,4612. Y se intercambian los signos, ¿cierto?, de esta diagonal, pero sin cambiar su posición. O sea, menos 0,1184 y aquí me va a quedar menos 0,3911. Recuerden que todos estos procedimientos, ¿cierto?, los pueden ir determinando con MATLAB. Ya en este caso yo aquí igual los voy comprobando. Para este caso, ¿cierto? Esta es la adjunta dividido en el determinante. El determinante, recuerden que va a ser la multiplicación cruzada de las diagonales. O sea, va a ser 0,4612 por 0,3309 menos 0,1184 por 0,3309. Bien. Calculamos eso. Nos va a dar lo siguiente. El determinante va a dar aproximadamente 0,1134. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer posteriormente es simplemente dividir cada uno de los coeficientes sobre el término, el del resultado del determinante, y con eso ya vamos a tener el resultado del primer término, que va a ser el b por AB a la menos 1. ¿Ya? Nos va a dar lo siguiente. El primero da 2,8254. 2,8254. El siguiente, manteniendo el signo, va a dar menos 3,4489. Y así, ¿cierto? Divido, ¿cierto? Estos dos también para que me den los resultados. Y así tendríamos, ¿cierto? El resultado del primer término de esta sucesión de operaciones que tenemos acá. Ahora el que vamos a calcular es este phi de A. Bien. Para el phi de A, que esta es la matriz de transición evaluada en A, ya lo que debemos hacer es evaluar directamente
en un polinomio un término. Lo vamos a ver al tiro. Nuestro polo tiene esa forma. Lo que debemos hacer es pasarlo, primero que nada, a su forma polinómica. ¿Cómo se hace eso? Como son dos polos, ¿ya? Lo que se hace es anotarlo de esta manera. Z más el término que está acá, más J 0,36, y acá Z más 0,0756 menos J 0,36. Debemos resolver este polinomio. Solamente que aquí hay un detalle. Como el polo, disculpen, lo había copiado acá, el polo es positivo en esta parte, este número de acá debe ir con cambio de signo. Por lo tanto, ambos acá deben ser negativos. Bien. El de acá siempre va a tener un cambio de signo. ¿Qué sugiero yo? Pueden ingresar esto directamente al Wolfram para ver cuánto vale la multiplicación de este polinomio, que yo lo voy a hacer así. En este caso, según Wolfram, ¿cierto? Nos va a dar z cuadrado menos 0,1512z más 0,135, vamos a ponerle 32. Bien. Ese, ¿cierto? Va a ser el polinomio que representa este polo. ¿Qué debo hacer ahora? Evaluar este polinomio en la matriz A. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a quedar que phi de A va a ser igual a al cuadrado menos 0,1512 por A más 0,13532. Por lo tanto, aquí vamos a tener que esta, ¿cierto? Es la matriz que estamos trabajando arriba, pero nos tenemos acá un A cuadrado. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es calcular ese A cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? El primer término, voy a ponerlo acá aparte, va a ser calcular A cuadrado, que es lo mismo que decir A por A. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar dos veces esta matriz que está aquí, que la habíamos trabajado ya anteriormente, ¿cierto? Es esta que voy a copiar acá y yo la voy a traspasar manualmente aquí. Entonces empezamos a multiplicar, ¿cierto? Fila por columna, ¿ya? Bueno, este proceso es medio tedioso. Lamentablemente no hay mucho que hacer, simplemente multiplicar 0,8497 por 0,8497 más, disculpen, sí, podemos anotarlo como más S por S, más S por S, vamos a dar menos 0,0065 por 0,4612. Ahí tengo el primer coeficiente y después hago lo mismo, primera fila por la segunda columna. Traspasando los datos quedaría algo así. Ya, entonces recuerden, es primera fila por primera columna, o sea, S por S y este por este. Después, primera fila por segunda columna, S por S y S por S. Ahí quedó. Después, segunda fila por primera columna, o sea, sería S por S. Ahí está. Y S por S. Ahí está. Y después sería, ¿cierto?, segunda fila por segunda columna, S por S. Y este por este acá. Entonces estos datos, ¿cierto?, los calculo y me va a dar el resultado del A cuadrado. Que en este caso va a ser, darían, ¿cierto?, estos resultados. Bien, con ese A cuadrado ya lo puedo reemplazar, ¿cierto?, directamente en la fórmula del phi de A. Phi de A va a ser igual a la matriz que acabamos de calcular, ¿cierto?, que es la que está aquí. 0,719 menos 0,012, 0,8523, 0,9934. Ese es el primer término. Después viene el segundo, que sería el menos 0,1512 por la matriz A original, que es la que está acá arriba, ¿cierto? Que estábamos ocupando recién, 8497 menos 0,0065, 0,4612, 0,9982 y finalmente el último término no puede quedar solo porque estamos sumando matrices. La idea es que sean de las mismas dimensiones.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es multiplicar directamente esta matriz por una matriz identidad. Del mismo orden, ¿cierto?, del resto de las matrices. Y nos quedaría algo así. Bien. Entonces ahora esto simplemente sumamos término a término, ¿cierto? Coeficiente con su coeficiente respectivo, obviamente, o sea, S con S y este con este, y así sucesivamente, por ejemplo, S con S y S con S, y vamos a sacar finalmente nuestra matriz phi de A. Y obtenemos, ¿cierto?, este valor de phi. Entonces ya tenemos prácticamente casi todo listo, solamente nos queda juntar finalmente el valor de la ganancia. Entonces, para el cálculo de la ganancia, tenemos que K es igual a 0,1 por la matriz, por el resultado del cálculo de la matriz inversa, ¿cierto? Que sería esto de acá. Bueno, de hecho, puedo copiar directamente acá en la pizarra. Vamos a ver si me deja. Y esto va a ser, ¿cierto?, mi matriz phi. Por lo tanto, tengo que ordenarlas acá, que es lo que voy a hacer ahora, y finalmente después ya empezar a calcular. Así. ¿Cierto? Aquí tengo la inversa, que este era el término b a por b a la menos 1, y este, ¿cierto?, vendría siendo mi phi de a. Bien. Entonces ahora empiezo las operaciones. Primera fila, ¿cierto?, por primera columna, primera fila por segunda columna. Me va a quedar una matriz, en este caso, una matriz fila. O sea, K va a ser igual a 0 por S y 1 por el de acá, me va a quedar menos 1,0441 y 0 por el de acá y 1 por el de acá, me va a quedar 4,067. Y esto, ¿cierto?, lo multiplicamos por esto de acá, 7258 menos 0.011, 0,78, 7825, 0,9778. Calculamos esta matriz y ya finalmente tendríamos nuestra matriz, ¿cierto?, que va a ser como una especie de matriz fila de la ganancia de retroalimentación. Y así tendríamos, ¿cierto?, esta matriz fila que sería ya nuestra ganancia de retroalimentación. Recuerden que la multiplicación acá, al igual como lo dice acá, primer coeficiente por el de acá, más segundo coeficiente por el de acá, nos da el primero, y el segundo coeficiente que está aquí va a ser la primera, bueno, la única fila que hay en realidad, por la segunda columna que está acá. O sea, ese por el de acá, y este por el de acá. Bien. Y así con esto, ¿cierto?, ya tenemos lista la ganancia y solamente queda comprobar sus resultados en Simulink. Bueno, acá ya en Simulink, ¿cierto?, el diagrama que tengo que responder es este de acá. El K sub 0 va a estar en un video posterior. En este caso, ¿cierto?, solamente me queda incorporar esta ganancia de retroalimentación, que si se fijan está negativa en realidad. Y esta retroalimentación, ¿cierta?, va previa a B. En la matriz, en el sistema que habíamos diseñado anteriormente, este es B. Por lo tanto, acá, previo a esto, debería ir un comparador adicional para poder incorporar, ¿cierto?, esta ganancia que yo la voy a hacer acá. Entonces, por ejemplo, conectamos aquí. Copiamos los coeficientes, ¿cierto?, que me dio acá el resultado. En este caso van a ser, ahora como es negativo, dice menos K, voy a escribir menos 2.4246 y menos 3.9882. Respetando el diagrama, ¿cierto? Si se fijan acá, la matriz de realimentación va antes de C, nos quedaría así. Entonces esto lo conectamos acá a la entrada y vamos a poder ver el comportamiento que tiene este sistema. Vamos ahí y play, cambié el scope. Bueno, acá puedo ver, ¿cierto?, que la curva, bueno, está un poco desajustada por el tema
del tiempo. Voy a achicar un poco el tiempo, unos 50 segundos para que se vea un poco mejor. Y aquí puedo ver, ¿cierto?, la respuesta del sistema. Ya aquí, si se fijan aproximadamente este sobrepaso, igual se puede estimar, ¿cierto? Por lo tanto, al menos cumple con los requisitos que había pedido, ¿cierto? De aproximadamente un 10% de sobrepaso, ya que se podría, insisto, estimar. Si aproximadamente llega hasta 13,5, pasa hasta 15, hasta 15, ¿cierto? Ahí puedo sacar más o menos un estimado. ¿Ya? Tiene un sobrepaso de 1,5 aproximadamente. Por lo tanto, si tengo que el 15 va a ser el total, más o menos anda por ahí en la estimación. En el tiempo de asentamiento anduvo fallando un poco quizás porque habíamos, creo que predicho 20 segundos, pero si se fijan se estabiliza un poco antes, ¿ya? Pero al fin y al cabo la curva más o menos cumple con lo que se pide, digamos, dentro de los requisitos, o sea, está dentro de la tolerancia. Bien. Recordar que el sistema originalmente, yo lo tengo acá, respondía de la siguiente manera, sin la ganancia de retroalimentación que sería el sistema que está acá arriba. Ya si se fijan, este se va, digamos, ya no hay manera de ver acá el valor, por un tema más que nada de escala, ya, y de hecho están todos a la misma entrada. Ya recordad aquí que el escalón es 1. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es ajustar el error de estado estacionario con ese caso 0 que se pide también en la evaluación que va a venir en el siguiente video. Bien, espero les sirva de ayuda. Bien, la idea es que vayan contrastando, ¿cierto?, el resultado, vayan viendo si efectivamente cumple con lo que se pide, ¿ya? En este caso acá, si se fijan, bueno, por un tema de la discretización no se va a ver muy bien. Pero ahí está, ¿cierto? No se alcanza a ver bien solamente por el tema de la escala. Bien. Pero más o menos va cumpliendo lo que se pidió, digamos, del sobrepaso, que es lo importante. Ya, en el siguiente video, como les mencioné, vamos a ver la parte del error estacionario, si es que efectivamente se puede disminuir o no. Muchas gracias y los dejo en espera del siguiente video.